Démosle la bienvenida, por favor, al doctor Jill Biden, la doctora Jill Biden. Gracias. Gracias. Es maravilloso estar aquí de vuelta en Filadelfia. Nuevamente, estamos haciendo historia. Juntos vamos a elegir a la primera mujer presidenta de los Estados Unidos, Hillary Rodham Clinton. Quiero comenzar dándole las gracias por haberme permitido ser como segunda dama de los Estados Unidos en los últimos 8 años. Ha sido un honor y déjeme darles las gracias también por el amor y el apoyo que ustedes nos han dado a nuestra familia. Ha significado un todo para nosotros. En los últimos 8 años, los Estados Unidos ha visto el Joe Biden que yo conozco y que amo. Es honesto y fuerte, con unos principios sólidos y compasivo, auténtico antes de que eso se convirtiera en una palabra de moda en la política. Él entiende que la gente trabajadora son la columna vertebral de esta nación. Y tiene mucha empatía con aquellos que están necesitados. Él sabe, como yo también, que la educación es el igualador máximo y que los colegios comunitarios, las preuniversidades, es el mejor secreto de los Estados Unidos. Y él cree, como yo también lo hago, que tenemos una obligación especial con nuestros soldados y militares y sus familias. Él tiene un compromiso muy profundo con la justicia y el pasado toda su carrera defendiendo del abuso de poder. Él conoce de primera mano que la política siempre se trata de un tema del corazón. Y él hasta ahora, incluso después de todo lo que ha pasado, la persona más optimista que yo conozco. Él adora a su familia, él adora a este país. Él es vuestro vicepresidente y mi esposo, Joe Biden. Mi papá tenía la expresión que una persona con suerte se levanta de la mañana, pone los 2 pies en el suelo, sabe lo que tiene que hacer y todavía hace lo importante. Él es el líder en las cosas más importantes que enfrenta a los Estados Unidos. Cuando escribí el proyecto de ley Boston-Crane en 1989, la gente pensaba que no había mucho que se podía hacer. Vi una injusticia muy grande. La violencia contra las mujeres era una mancha en la conciencia de nuestra nación. Creamos una causa de acción civil para habilitar a las mujeres maltratadas en este país. Para muchas millones de mujeres, la violencia y esta ley que las protege les ha permitido reconstruir sus vidas. Apartheid en Sudáfrica ofendió todo lo que defendíamos como nación, pero los Estados Unidos Me da pena la falta de espina moral para esta política. Se están muriendo. Se les están matando a balazo. La lealtad no es a Sudáfrica, es a sudafricanos. Los genocidios en Bosnia también lo hicieron hablar. Lo que se está sucediendo es una atrocidad. Es un maleante, es un criminal de guerra. Es una atrocidad lo que estamos permitiendo hacer.
actuamos como cobardes como el mundo libre. En 1990 la NRA amenazó a todo el mundo que se les enfrentara. Joe Biden realmente los enfrentó. No vamos a atrasarnos del cometido que hemos hecho con el pueblo estadounidense para darles calles, hogares y escuelas seguras. Por eso hemos luchado en contra del cabildeo de armas de fuego y pasamos una prohibición de armas de asalto. Esa es la valentía que necesitamos para enfrentarlos a la NRA. Cuando la libertad de amar se le negó, incluso por nuestro gobierno, a esas personas, Joe Biden dijo no, nada, ya no más. De lo que esto se trata es una sencilla propuesta. ¿A quién ama? ¿A quién ama? Y va a ser leal a la persona que ama. Eso es lo que la gente está averiguando, lo que cada matrimonio en su raíz se trata, ya sea matrimonios de lesbianas, hombres gay o heterosexuales. La del debate de cansarse constitucionalmente los gays es sí. Para Joe Biden la obligación es para aquellos que sirven. Los veteranos de Estados Unidos no solamente son el corazón y el alma, son la espina, la columna de este país. Han servido y sacrificado para todos nosotros. Y para esas familias de los militares, los que han perdido sus seres queridos, que han sacrificado lo máximo que tienen, Él les ofrece esperanza. Va a llegar el día en que al pensar a su hijo o su hija, su esposo, su esposa, le lleva una sonrisa a los labios antes de llevar una lágrima a sus ojos. Sí va a suceder. Mi oración para ustedes es que ese día llega tarde o temprano, pero lo único con el que tengo más experiencia que ustedes, les digo, sí va a suceder. Creo que necesitamos un jonrón en este país para curar cáncer. Como muchos de ustedes he experimentado en mi familia la palabra C. 14 millones de personas en el mundo cada año son diagnosticados con cáncer. Vamos a cambiar la faz de cáncer, ya que Él ha luchado para nosotros con tantos asuntos en los últimos 4 años. Estoy poniendo a Joe en control. La violencia en contra de mujeres ha bajado 64% y más personas están reportando eso. Donde no ha cambiado son los recintos universitarios. Hoy está liderando un movimiento de abuso sexual en los recintos universitarios. Desafortunadamente, como estudiante, 1 en cada 5 mujeres van a ser víctimas de una agresión sexual. Por eso prometo intervenir cuando veo algo. Número 2, quiero crear un ambiente donde el ataque sexual, la agresión sexual no es posible. Y número 3, no quiere decir que no. El vicepresidente Joe Biden está escribiéndole una carta sobre la No sé, no conozco su nombre, pero sus palabras quedaron en mi alma. Sus palabras van a ayudar a las personas que nunca ha conocido, a darles la fuerza para luchar. No desconozco su nombre, pero nunca me olvidaré de usted. Vamos a cambiar todo para que ningún hombre o mujer maltratado tiene que preguntarse ¿qué hice? No hicieron nada malo. La gran batalla de los derechos humanos y la guerra de Vietnam que hizo que Joe Biden se involucrara en la vida pública y tiene todo ese valor que siempre lo ha impulsado para definir esta nación también, siempre. Su carrera ha sido definida por la honestidad, la pasión y creencia firme. Y con todo esto, cuando importa, sobre todo, Él nos fuerza a vernos nuestras propias almas y preguntarnos, ¿esto es quienes somos como nación? Y quizás lo más importante, ¿es esto lo que queremos ser? Tengo más optimismo acerca de las posibilidades de Estados Unidos hoy que en toda mi vida.